Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Soy la profesora María Vergara y hoy estaremos trabajando con suma y resta de expresiones algebraicas racionales. Para sumar o restar fracciones heterogéneas necesitamos hallar fracciones equivalentes a los términos de igual denominador, es decir, debemos de calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Veamos ahora algunos ejemplos. En el primer ejemplo debemos hacer la suma de estas expresiones cuyo denominador son monomios, para cual vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a descomponer en sus factores primos los coeficientes y nos quedaría de esta forma. Sin olvidar que para calcular el mínimo común múltiplo también debemos tener en cuenta otras expresiones, como es el caso de la parte literal. En este caso tenemos entonces 2 por 7 por 3. Y esto finalmente nos da 42x. Escribimos el mínimo común múltiplo, trazamos la línea y averiguamos los cocientes entre el mínimo común múltiplo y el denominador, y luego el resultado lo vamos a multiplicar con la expresión que se encuentra en el numerador. Entonces tenemos aquí 42x dividido entre 14 nos queda 3x, que lo vamos a multiplicar por 3x, más 42x vamos a dividir con 21x y esto nos da 2, que lo vamos a multiplicar por 5. Efectuamos los productos correspondientes y nos quedaría 9x cuadrado más 10 dividido entre 42x. En este caso, como en el numerador es un polinomio de dos términos, vamos a ver si lo podemos factorizar. En este caso, para saber si se puede factorizar, debemos de analizar las características de cada caso de factoreo. Como en este ejercicio esta expresión ya no puede ser factorizada, quedaría como la respuesta para esta suma de estas fracciones. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso vamos a restar estas expresiones. Primeramente vamos a calcular el mínimo común múltiplo, del cual tenemos en cuenta que aquí tenemos un imaginario y un 3. Como ambos son números primos, en este caso nos queda 1 por 3, que sería 3. Y en la parte literal tomamos la letra con mayor grado, en este caso sería entonces x cubo. De esta forma tenemos nuestro mínimo común múltiplo 3x cubo. Escribimos ahí, trazamos la línea y averiguamos el cociente entre el mínimo y el denominador. 3x cubo dividido x cuadrado nos quedaría 3x, que lo vamos a multiplicar por el numerador. Luego escribimos el signo negativo y efectuamos la división de 3x cubo con 3x cubo, esto nos da 1, que lo vamos a multiplicar por 5. Efectuamos estas multiplicaciones y nos queda 6x menos 5 dividido entre 3x cubo. Como 6x menos 5 no corresponde a ningún caso de factoreo, esto quedaría como el resultado de esta resta de estas fracciones. Vemos ahora un siguiente ejemplo. Tenemos aquí esta suma, pero sin embargo, a diferencia de ambos anteriores, en el denominador ya tenemos una expresión con dos términos. Este polinomio debe ser factorizado para poder calcular el mínimo común múltiplo. En este caso vamos a hacer los cálculos correspondientes para los denominadores. Primeramente teníamos x cuadrado menos 9, que al resolverlo por diferencia de cuadrados perfectos nos queda x más 3 y x menos 3. El siguiente denominador es x menos 3, que no corresponde en ningún caso, entonces esto quedaría de esta forma, x menos 3. Entonces, estas expresiones es lo que ahora escribo de esta forma. Transformo los denominadores. Ahora bien, ¿cuál es el mínimo común múltiplo en estas descomposiciones? Pues bien, el mínimo común múltiplo sería común y no común con su mayor exponente. Lo que se repite en ambos es x menos 3 y el que no se repite es x más 3. Entonces, sería el mínimo común múltiplo x más 3 por x menos 3. En este caso, escribimos el mínimo y efectuamos el cociente entre el mínimo y el denominador y al resultado vamos a multiplicar el numerador. Entonces, estas ambas expresiones al dividir con esto, que son exactamente iguales, nos da 1, que al multiplicar lo vamos a indicar que vamos a multiplicar por x más 2. Estas expresiones que están aquí dividido x menos 3, se elimina x menos 3 y nos queda x más 3, que lo vamos a multiplicar por el 1 del numerador. Efectuamos los productos correspondientes aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación y esto nos quedaría así, x más 2 más x más 3.
Reducimos términos semejantes, agrupamos las x y juntamos los coeficientes numéricos y nos quedaría 2x más 5. Como esta expresión del numerador ya no pudo ser factorizado, entonces corresponde al resultado de esta suma de estas fracciones. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Tenemos aquí que efectuar la diferencia de estas expresiones. Como el caso anterior, en el denominador ya son polinomios, entonces debemos de factorizar para calcular el mínimo común múltiplo. En este caso, un polinomio de 3 términos que lo vamos a resolver por trinomio de la forma x cuadrado más bx más 6 nos queda x más 5 por x menos 2. En el siguiente, x cuadrado menos 4 corresponde a una diferencia de cuadrados que nos queda x más 2 por x menos 2. Entonces, vamos a transformar esta expresión y vamos a cambiar sus denominadores en esta forma. Ahora bien, vamos a calcular cuál es nuestro mínimo común múltiplo en ambas descomposiciones. Veamos qué es lo que se repite, fue x menos 2, y lo que no se repitió fue x más 5 y x más 2. Entonces, esos tres factores pasarían a ser nuestro mínimo común múltiplo. Escribimos el mínimo, dividimos el mínimo común múltiplo con cada denominador, en este caso se va x más 5 y x menos 2 y nos queda x más 2, que lo vamos a multiplicar por x menos 10 que está en el numerador. Escribimos el signo negativo, efectuamos esta división, se va x más 2 y x menos 2 y nos queda x más 5 que lo vamos a multiplicar por 2x más 4. Para poder resolver estas multiplicaciones vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y nos quedaría de esta forma. X cuadrado, negativo 10x, positivo 2x, negativo 20. Y en este caso vamos a tener en cuenta el signo negativo que se encuentra delante de estos paréntesis. Al efectuar estas multiplicaciones debemos de tener en cuenta este signo, pues este signo altera el signo de estos resultados, es decir, los cambia. Al ser positivos, ahora todos serán negativos. Entonces nos queda negativo 2x cuadrado, negativo 4x, negativo 10x y negativo 20. Vamos a reducir términos semejantes, vamos a unir las x cuadrados entre sí y nos quedaría negativo x cuadrado. Vamos a juntar las x, tenemos aquí negativo 10x, positivo 2x, negativo 4x y negativo 10x que nos da un valor de negativo 22x. Juntamos los términos independientes entre sí, negativo 20 y negativo 20 que nos da negativo 40. Como verán, aquí es un polinomio de 3 términos que ya hay, como a simple vista se observa, factor común del signo, que es el signo negativo. Entonces vamos a resolver esta expresión primeramente por factor común del signo negativo. Al sacar el negativo como común, cambia el signo de estos y se vuelven positivos. Y aquí corresponde a un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que se resolvería en dos paréntesis. Un número que multiplicado nos dé 40 es 20 por 2 y sumado esto nos da 22. Entonces vamos a escribir en el numerador la expresión que nos ha quedado en la factorización. Vamos a considerar que hay expresiones que son iguales como x más 2 y x más 2, entonces lo podemos simplificar y finalmente esto nos quedaría negativo x más 20 en el numerador y en el denominador estos dos factores. Finalmente esto sería la respuesta para este ejercicio. La respuesta finalmente queda de esta forma con el signo negativo indicado delante de la línea que indica la fracción. Veamos ahora un último ejemplo donde nos pide que sumemos y restemos al mismo tiempo. Como verán, en los denominadores también son expresiones con dos términos que lo vamos a factorizar. En este caso tiene dos términos que podemos resolverlo como una diferencia de cuadrados perfectos y estos no corresponden a ningún caso que queda así como está. Entonces, al transformarlo tenemos esta expresión. Veamos lo que se repite en los denominadores para calcular el mínimo común múltiplo. En este caso tenemos aquí 3a más 1, aquí también, y 3a menos 1 aquí también. Quiere decir que ambos factores serán el mínimo común múltiplo. Vamos a dividir esas expresiones con los denominadores. En la primera división nos queda 1 que vamos a multiplicar por 30a. En el siguiente nos quedaría el 3a más 1 que lo vamos a multiplicar por 4. Y en el último nos quedaría 3a menos 1 que lo vamos a multiplicar por 5.
Resolvemos las multiplicaciones, en este caso es la multiplicación de monomio, pero en este caso es monomio por polinomio, entonces le vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Multiplicamos y nos queda de esta forma. Una vez que hayamos multiplicado todo, lo que vamos a hacer es reducir términos semejantes y al reducir términos semejantes nos queda 27a más 9. 27a más 9 es un polinomio de dos términos. Primer caso que se puede empezar a probar es factor común. En este caso, el número que divide a 9 y a 27 es 9. Por ende, tiene un factor común 9, del cual lo escribimos así. 9 por 3a más 1. Ahora bien, tenemos en el numerador y en el denominador expresiones exactamente iguales. 3a más 1, que lo podemos simplificar. Finalmente, la respuesta quedaría 9 en el numerador y 3a menos 1 en el denominador. De esta forma obtenemos el resultado para este ejercicio. Desde ya, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar próximamente.